poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque reconocemos que no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales de este siglo, que se oponen al propósito de Dios. Porque sabemos, Señor, que hemos sido comprados a precio de sangre. Porque sabemos y reconocemos que ¿quién es aquel que te acusa? Sino aquel que está sentado a la diestra del Padre, que intercede en favor por nosotros. Aquel que murió por nosotros a precio de sangre. Aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por nada, cuando ni siquiera te conocíamos. Aquel que nos amó primero, sin siquiera nosotros conocerle a Él. Aquel que pagó a precio de sangre por todos nuestros pecados, por la redención, por la salvación y por la sanidad que tendrán nuestros cuerpos cuando creemos en aquel que murió por nosotros. Padre, hoy te damos gracias, Señor, y atamos y reprendemos todo poder de las tinieblas que quiera tomar lugar en tus hijos. Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que el poder redentor de tu sangre cae sobre nuestras cabezas y que esa sangre de Jesús fluye sobre todo nuestro ser y lava todo nuestro ser interno. Lava nuestra alma, lava todo nuestro cuerpo y limpia toda acción pecaminosa que se levante contra tus principios, contra tu palabra, contra el conocimiento de la sabiduría de Dios. Y hoy declaramos, Señor, que seremos renovados, seremos mudados de donde estamos y que a un nivel espiritual más alto subiremos a causa de tu verdad en nuestra vida. Lo declaramos y lo sellamos en aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre, ¡gloria! Apláudala fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda gloria y toda honra. A Él sea la gloria, la majestad, el imperio y toda su alabanza. Amén. Santo eres Jesús. Te adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Vamos a decirle, sálvanos y restauranos. Sálvanos, restauranos, restauranos, avívanos, avívanos, oh Dios, Oh Dios. una vez más, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Una vez más, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Dile, sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Una vez más, que se llene tu casa. Que se llene tu casa
con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Pídele con el corazón que se llene. Se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Una vez más. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Llénanos, llénanos. Llénanos con tu gloria. Llénanos, Señor. Llénanos, llénanos. Llénanos con tu gloria. Con tu gloria. Llénanos, Señor. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos. Fuerte el aplauso Aleluya. para el Señor. Bendito eres Jesús. Te adoramos, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al cielo y cerrar sus ojos un momento? No sé si saben lo que es el tabernáculo, pero el tabernáculo se compone de 3 partes. Se compone de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo. Yo te invito a que hoy no te quedes en los atrios, ni que te quedes en el lugar santo. Que hoy nos conectemos aún más con el Señor para entrar al lugar santísimo, estar en su presencia, porque no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor, donde nuestras fuerzas son renovadas, donde nuestro espíritu es nuevo, todo lo que nosotros somos es nuevo en la presencia del Señor. Yo te invito a que le digas al Señor: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas esto al Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Dile: tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero
pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Dile, tócame. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Señor. Tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, tócame. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Señor. Sí, Señor. Y esta noche vamos a estar hablando de guerra espiritual, porque los martes, aquellos que nos están sintonizando por internet, te está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado, la isla cuyo sello está puesto en su escudo como el Cordero de Cristo. Alaba, Rey, si puede. La única en el mundo con destino y propósito desde antes de su fundación. Hablaremos en despedida de año lo que significa eso para Puerto Rico. Y está en el destino profético de esta isla. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la guerra espiritual. Aquellos que tengan dudas, que nos están sintonizando, los pastores que están por internet y las iglesias, por favor, sírvase a escribir por internet a radiobes.org para que nos podamos contestar sus preguntas vía internet. No las vamos a contestar verbalmente, sino por escrito. A través de mi teléfono y la computadora le contestaremos. Estamos en la página 55, en actividades futuras de los ángeles. Y empezaremos por desmenuzar esto en Primera de Tesalonicenses, usando el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Estamos usando como libro de texto Reina Valera de Casiodoro de la Reina de 1961, pero a veces usamos como referencia también la Biblia de King James, si es necesario, la Preshita en hebreo. Vamos a empezar por Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que cuando estamos hablando específicamente de esto, tenemos obligatoriamente que ver esto en el contexto del consuelo que tenemos en la venida del Señor. Dice el versículo 17 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Y el versículo 18, y con este cerramos para entrar en la dinámica: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es importante que podamos entender que esta es una labor que se va a realizar a través de los ángeles. Y la guerra espiritual que estamos hablando es precisamente de los ángeles. Nosotros, por lo tanto, para ser elegidos en esto, no solamente tenemos que tener el Espíritu Santo, sino que tenemos la necesidad de ser guardados irreprensiblemente para su venida, como dice el libro de Pedro. ¿Qué es irreprensible para su venida? Irreprensible es que tengamos una conducta casta, ¿a la luz de qué? No a la luz del hombre, a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la palabra es la que nos juzga, la palabra es la que nos libera, la palabra es la que nos sana y la palabra es la que nos hace admisión a la salvación. Y por lo tanto a las sanidades que tengamos aquí en la tierra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos que estar preparados porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Arcángel es una entidad espiritual de alto rango para el cumplimiento de un destino profético. Escuche esto bien. Solamente para el hombre de parte de Dios. El arcángel. El arcángel de Dios es exactamente el que está frente al trono de Dios y es como si Dios mismo estuviera hablándote directamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si no tenemos santidad, nosotros no vamos a tener la oportunidad de tener la salvación en ese arrebatamiento. Las personas que mueran antes del arrebatamiento, declarando que creen en Jesús y que todos sus pecados se han perdonado y se arrepienten, se van salvos. Eso no van a tener problema. Eso es sencillo. Los que tenemos que confrontar con temor y temblor, como dice Pedro, somos nosotros los que nos quedamos vivos. ¿Por qué? Porque usted no va a tener tiempo de arrepentirse si no ha vivido una vida de arrepentimiento de antemano consagrado a la palabra de Dios. Porque no va a tener tiempo, eso va a ser más rápido que un pestañear de ojo, más rápido que un relámpago. ¿Usted me entiende? Y si nosotros no estamos preparados para ese momento, no somos acreedores de la salvación. Mire, les voy a contar este relato y yo creo que una vez se lo conté a ustedes, no hace mucho. Yo estuve enfrascado en oración, encerrado en mi cuarto, 3 días corridos, leyendo la parábola de la higuera. Yo le expliqué a muchos de ustedes la parábola de la higuera, higuera. Y lo leí y a la 11ª vez me dice, ¿quién es la higuera? El Espíritu Santo me pregunta, ¿quién es la higuera? Yo, la higuera es Israel. Pero la higuera, aparte de como símbolo está marcado en Israel, tiene una profundidad teológica del significado para ser llamado higuera. Cuando él te habla de higuera, la higuera puede correr por muchos sitios y enredarse donde quiere. Y eso es similitud de la ambigüedad que vive el hombre cuando está fuera del camino de Dios. Por eso Israel tiene sus problemas. Entonces él lo llamó higuera. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Esa higuera tiene un destino y un cumplimiento en un tiempo profético. Y tiene una razón de ser. O sea, no es así porque sí. Sino Dios cuando los formó el mundo, cuya esencia energética está en su nombre, Yahweh. Ahí estaba detrás intrínsecamente del bien el mal. Por eso, cuando usted ve el alfabeto hebreo, ve que el mal es la única letra del alfabeto que se sale de la horizontal en la línea, va hacia abajo. ¿Cuál es la similitud de lo que yo les voy a traer?
La higuera hace semejantemente igual. ¿Por qué? Porque la higuera, cuando ella ve una altiplanicie donde ella puede crecer, en lugar de buscar lo alto, busca lo bajo. Y es la misma formación descriptiva de lo que es la personalidad fuera del carácter de Cristo. Porque va en deterioro, en vez de ir edificando hacia arriba y buscando el reino, va en deterioro buscando lo más bajo. ¿Qué es lo más bajo? La oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? Satanás. Por eso en el alfabeto hebreo, la palabra talef, que es el bien, intrínsecamente dentro del medio de ella, coge una curva hacia abajo, similar a la higuera que crece en la planura. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que intrínsecamente dentro del pueblo que dice hacer el bien, está el mal. ¿Qué pasa? Eso está unido al tiempo apocalíptico de la apostasía que estamos viviendo. Y hay 4 potestades de apostasía que están tomando lugar sobre la faz de la tierra, que no están en la calle, no están en los borrachos, no están en los drogadictos, no están en los que asaltan y matan, están dentro del pueblo de Dios. ¿Cuáles son? La rebelión de Coré, los frutos de la carne de Caín, y en Caín están todos los pecados de la carne original. Fíjense que Caín fue desterrado a correr por la tierra, pero Dios no le mandó muerte, para que todo el mundo viera el mal que había en él. ¿Se da cuenta? El otro es el error del lucro de Balaán. Y el cuarto, que está en el pueblo de Dios, despiértame a Carmen que está allí cansadita, el cuarto es el espíritu de control llamado Jezabel. Todo eso está en el pueblo de Dios. Y se está colando. Por eso es que usted ve que yo soy tan insistente en que no quiero que estén orando, a menos que sea una persona que yo sé que está correcta para orar. ¿Por qué? Porque si esa persona tuvo una contaminación y viene y me le pone la mano a fulano creyendo que está bien, me la dañan. Y fulano empieza a sentirse diferente y no sabe por qué. Y el grupo que estamos preparando de guerra espiritual, voy ahora contigo, no se puede dar el lujo de ser contaminado. Cuando usted está en training básico, usted escucha la voz del instructor y de más nadie. Y ese sargento que a usted le cae mal, que le grita desde allá y a veces le das una patada para que se enderece, es el que está llamado a salvarle la vida a través de ese entrenamiento. Y usted peleará con él, pero dice, qué bueno que me entrenó fuerte, qué bueno que me enseñó de esta manera, porque yo necesitaba esa disciplina. Así también es esto. Entonces, el que se sale de la disciplina es el que no sigue el orden. Y ese ya usted sabe que de por sí se descualifica. Vamos hablando español. Estamos aquí, ¿verdad? Así es esto. La guerra espiritual es exactamente así. ¿Por qué? Porque dentro del bien está el mal. Y para poderlo detectar tenemos que seguir el orden. ¿Cómo usted va a llegar en guerra a saber cuál es su enemigo? Porque usted ha seguido las órdenes que se han dado y el Señor le va a permitir ponerle el enemigo de frente, porque se lo va a poner de frente porque ya está derrotado delante de usted. Porque usted ha seguido el orden. Y usted al no salirse del orden, usted ve fácil el enemigo, pero mucho más tiene la autoridad contra él. ¿Por qué? Porque la letra Talef del abecedario hebreo nos indica que dentro del grupo dice ser el bien, hay uno que está el mal. Lo pueden ver, pueden preguntarme. Esa energía que se describe en el Torá y en los libros hebreos y en los escritores hebreos, lo indican como en la formación. El libro de Kabbalah también lo indica. Como parte de esa formación, ¿para qué? Para que cuando tú puedas denunciar el mal, te mantengas obrando en el bien. Porque si nunca ves el mal de afuera, no te vas a mantener obrando el bien. Porque el ser humano necesita ver lo que está mal para no hacerlo, no para hacerlo. Por eso existe Satanás. ¿Estamos claros? O sea que si tú analizas bien lo que él nos está trayendo aquí, es que a través de la existencia de la oscuridad, existe la luz, porque la luz
hace la oscuridad. O sea que la luz es mucho más poderosa y hace que la inexistencia de su mentira desaparezca a la luz de su verdad. ¿Alguien me iba a preguntar algo? ¿Tú, Dori? Sí. Sin autorización previa. Ni poner mano. Esto es importante. Mire, esto es tan importante que el enemigo puede leer. Usted, por ejemplo, va a predicar a algún sitio, va a orar por liberación. Y alguien me dice, déjame orar por ti. ¿Y quién es ese? ¿Dónde salió? No, porque dicen que allí la usan para esto, aquello, lo otro, el ministerio tal. No caiga en ese gancho. Y usted tiene un discernimiento de espíritu, que yo se lo he dicho a ustedes, para que ustedes le pregunten al Espíritu Santo si eso que va a pasar es de Dios o no es de Dios. Porque Dios no trabaja improvisando. Dios no se la saca de la manga. Dios lo sabe todo. Y no necesita improvisar nada. Y es importante que entendamos este proceder. ¿Por qué? Porque esta letra del alfabeto Talef nos indica claramente que el mal existencialmente está filtrado dentro de los que quieren hacer el bien. Por eso es que estamos aquí, para poder darnos cuenta si estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó o estamos haciendo el trabajo que queremos hacer. No es el que queremos, es el que Dios nos manda. Jaime. Cuando yo tuve una cita, una persona me dijo a mí para orar por mí, que se retiraba de mí, yo no veía que estaba lejos. Ajá. Dije, no. Muy bien. Muy bien. Usualmente, y escucha esto bien, los satanistas se filtran dentro de las iglesias grandes para empobrecerlas y para romper los matrimonios de los que están ministrando, ministradores y de los pastores. Y usted dice, ¿por qué esto está ocurriendo? Está ocurriendo porque no hay discernimiento de espíritu, porque no hay conocimiento de la guerra espiritual en los creyentes de la iglesia. Entonces las iglesias se dividen en cantitos y se fraccionan. Y si usted tira una tasa evaluativa de los matrimonios dentro de los pastores y de los que lideran los ministerios, más del 50% ya están divorciados y más del 60% ha caído en adulterio. ¿Por qué? Porque no hay este conocimiento. Y nos toca a nosotros trabajar con esto para poder ayudar al pueblo, para restaurar el pueblo. Porque la iglesia es un grupo de soldados que estamos para restaurar los soldados, no para destruirlos. Y esto es importante. Pero tenemos que restaurarlo a la luz de ¿qué? Del conocimiento de la palabra de Dios. Y esto tiene una acción de obediencia y disciplina que hay que cumplirla para que usted pueda mantener su autoridad donde la tiene que tener y pueda vivir en paz y en comunión con su Creador. Y cuando suene la trompeta, el arcángel con voz de mando y de trompeta, usted la puede escuchar. ¿Por qué la va a escuchar? Porque hay un sello de la sangre de Jesús que está vivo en la vida suya marcada. Cada uno de nosotros tiene el sello de la sangre de Jesús. Y el ángel que va a decidir y a marcar los que serán levantados en el rapto, que cuando él los señale, y bíblicamente está escrito, usted va a escuchar la voz, él va a mirar ese sello. Y si ese sello está presente en usted porque usted ha guardado su palabra y usted ha honrado a Dios y realmente lo ha hecho porque ama al Señor, usted se irá en el rapto. ¿Ok? Vamos desmenuzando esto poco a poco. Vamos a ver. Vamos entonces a reunir los escogidos, Mateo 24:31. Vamos a los sinópticos. Mateo 24:31. Dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que la venida del arrebatamiento y el sonido de la trompeta que juntarán los escogidos de los cuatro vientos, que significa norte, sur, este y oeste, los cuatro puntos cardinales de la Rosaleda, que indican los puntos energéticos para llevarnos hacia arriba, porque este cuerpo subirá glorificado. No vaya a creer que es este cuerpo inmundo. No es el cuerpo glorificado el que va a subir. Subirá porque los ángeles de los cuatro vientos nos señalarán para ser aptos
de ser escogido y ser levantado. O sea, esto no va a ocurrir, porque yo soy bueno, porque yo hago la obra de Dios, porque es que yo hago siempre el bien, no mirando a quién, y etcétera, etcétera, una cosa que se inventa la gente por ahí. Y yo no diezmo, pero yo ayudo a los pobres. Y yo no voy a la iglesia, pero veo la televisión. Todo eso es disparate. ¿Ve? Y eso lo hace el enemigo para mantenerlo circunscrito en su casa, donde usted no crezca espiritualmente para hacer la obra que Dios le manda hacer. Por lo tanto, tenemos que estar bien percibidos de esto que está ocurriendo, para ser aptos de la herencia incorruptible de los santos, cuya herencia empieza desde la formación del Espíritu Santo en nosotros hasta la eternidad. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. El otro significa el tercer cielo, ¿sabes? El tercer cielo. No vaya a creer que hay otros extremos de la tierra que usted va a ser transportado. No, es el tercer cielo. Muy bien. Advertir y predicar durante la tribulación. Esto está dirigido en manos de los ángeles. En Apocalipsis 14, búsqueselo ahí. Apocalipsis 14, 6 al 9. Vamos a leerlo. 14, 6 al 9. Aquí está. Dice, miré y aquí una nube blanca. ¿Lo tienen ahí? Perdóname, 14, 6 al 9, perdóname. Aquí. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que venía del Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir que la proclamación de estos tres ángeles significa que esto es un mandato cuya duración es eterna y ilimitada. Y esto puede referirse a un principio que no tiene fin. Significa que vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué está hablando el vidente de Pasmo en este versículo tan claramente como un evangelio eterno? Miren esto. Una vez la iglesia será levantada, Dios va a enviar dos ángeles de él, que son dos personas preseleccionadas para predicar el evangelio eterno. Que aquellos que no sean todavía hayan sido arrebatados tengan la oportunidad de ser salvos a través de una muerte violenta. Pero para que la verdad quede, porque va a haber personas que no se van a ir al arrepentimiento, que conocieron este conocimiento, que lo entendieron, pero decidieron no cumplirlo. Y no se fueron. Y se quedaron. Él en su infinita misericordia te está diciendo que va a enviar ángeles para que el evangelio eterno, y eterno es que ocurre en un solo tiempo presente, de principio a fin es el mismo. Para que la gente que no se vaya en ese arrebatamiento tenga oportunidad de ser salvo. Pero van a ser salvos de una manera violenta, pagando con sangre su salvación. Nosotros, la iglesia no testamentaria, que es la iglesia del tercer día, que es la iglesia de la resurrección de los muertos, no va a pasar por eso. Nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Nosotros vamos a ser arrebatados antes. Pero ¿qué pasa? Para poder ser acreedores de esa bendición, tenemos que cumplir lo que dice esa palabra. Y mantenerlos en una guerra espiritual para que el cumplimiento de esa palabra sea parte vivencial de nuestra herencia incorruptible e inmarcesible a la cual tenemos derecho. ¿Lo pueden ver? Entonces, tenemos que cuidarnos con temor y temblor en todo lo que hacemos, pensamos, hablamos, decimos y accionamos. Por lo tanto, es importante crear una dependencia en todo lo que hacemos hacia Dios, en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro proceder y nuestro testimonio le honren a Él.
Y cuando le honren a Él, Él es glorificado en nosotros. Y todo aquello que tú no puedas hacer, Él lo va a hacer para ayudarte a ti. Porque Él se glorifica en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? En rendirte toda tu humanidad a Él. Cuando tú te rindes en todo tu ser a Él, y tu voluntad es de Él, y tus emociones son redimidas, y tus decisiones son de Él, y tu alma entera glorifica a Él, entonces tú aprendes a hablar como Él habla, a escuchar como Él escucha, a mirar como Él mira, a pensar como Él piensa, y a amar con el corazón que Él te ama. ¿Y qué va a pasar? Que puedes bendecir al enemigo, como bendices a tu hermano que ama. ¿Y qué va a pasar? Que cuando bendices al enemigo, empiezas a amarle, no por lo que él hizo, no por lo que él es, sino por lo que él va a hacer. Tú y yo venimos en la imperfección humanística de él. Pero ¿qué pasa? Él no te ve a ti como eres, él te ve como un producto terminado por el cual él pagó el precio de sangre por tu libertad. Y por lo tanto, él espera, requiere y demanda que tú cambies a él para que así como él fue uno con el Padre, tú seas uno juntamente con él. Y tú y él sean uno en él. Espérate. En su nombre, Yahweh, en su nombre, cuya esencia es energía pura, no cabe nada impuro. Y cuando tú te conviertes uno con él, te conviertes uno en él y te confundes en él. ¿Lo pueden ver? ¿Lo puedes ver? Es así. Cuando tú te confundes en él, entonces hay una disociación de lo que tú creías que era, de lo que te dijeron que era, de lo que tú creíste que eres, para ser uno en él. Cambia tu rostro, cambia tu forma de pensar, tu forma de ver, y el lenguaje que hablas es el lenguaje del reino. Y no caminas ofendiendo, no caminas criticando, no caminas quejándote, no caminas hablando mal de nadie, sino entendiendo cada suceso de la vida de tus hermanos como una acción dinámica de corrección en el amor de Cristo. Amén. Eso es lo que Él nos quiere enseñar. ¿Por qué eso es así? Escucha esto bien. En su nombre, Yahweh, hay una acción dinámica y activa continua de energética en una transformación de nuestra vida donde nos vamos renovando cada vez en algo superior a lo que éramos. Para que eso se siga edificando en nuestra vida de continuo, nosotros tenemos que conectarnos a Él y la energía que emana de Él, como cierta y verdadera, del poder del Espíritu Santo en nosotros, nos va transformando nuestro ser interior y como consecuencia nuestro ser interior exterior, camina conforme a nuestro ser interior. Porque Él es el que camina dentro de nosotros. No. Puedes decir que nos eleva, pero no es que seamos mejor que nadie porque no estamos en esa dimensión, sino porque ya entonces estamos caminando una altura espiritual donde podemos ver como el águila ve las cosas reales. Donde ya tú puedes ver la verdad de lo que está pasando, no por lo que tú aprendiste en la universidad, no por el conocimiento cultural, no porque este es pana mío y yo tiene... No. Lo vas mirando como Dios lo mira realmente. Y vas caminando en una verdad absoluta que se vuelve tangible por el conocimiento de su verdad en tu corazón y en tu mente. Y esa verdad te mantiene conectado armónicamente a su nombre. Pastora, dígame. Esa frecuencia se va a establecer no solamente al escucharlo, sino cuando tú le permites que eso sea parte de tu ser existencial, eliminando todo andamiaje de las vestiduras viejas que tiene la criatura cuando viene a Cristo. Porque cuando venimos a Cristo, la palabra te dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero la gente cree que eso es al unísono como un microondas, y no es así. Es un proceso que a la medida que vamos entregando las cosas, vamos cambiando. Y ese proceso, que es un proceso energético, lo hace Dios a nuestro ser para que limpiemos todos los viejos andamiajes de los errores aprendidos para caminar en los nuevos que Él nos quiere dar. Dígame, pastora. Entonces, ¿cómo? Es que me parece muy interesante Uh-huh. el aspecto de traerlo como energía, porque en el asunto de lo que es el agarraje del cerebral, desde
Ujú. Es que somos energía. ¿Cómo es que Camina eso. sí, y que va verificando o reviviendo las áreas que no están Ok, conectadas? lo voy a explicar. Sí, porque ya vieron primera vez hoy, sí, está bien. Esto es de esta manera. Nosotros, antes de la existencia real, en este cuerpo, éramos una energía que estaba contenida en su nombre Yahweh. Cuando Él decide crear al hombre, nace en el corazón del Padre. Y del corazón del Padre decide en un soplo creativo, que es un soplo energético, porque nosotros somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma, y lo que dirige a nosotros es el espíritu. Y ese espíritu tiene un alma, y todo es una acción dinámica y energética en todo nuestro ser. Todos nuestros procesos celulares, hormonales, sanguíneos, linfáticos, cefalorraquídeos, son todos energéticos. Si no hubiera una impedancia energética, no podríamos hablar, ver, hablar, caminar, pensar y escuchar. No podrían funcionar. ¿Qué pasa? Que Él, desde antes de la fundación del mundo, en el corazón de Él, había el anhelo fehaciente de tener hijos. ¿Para qué? Para darse a conocer a Él mismo la grandeza de su poder y de su majestad. ¿Cómo Él lo tenía que hacer? Creando una tarjeta, que somos estos cuerpos, que le adoraran a Él. Creó unos ángeles, pero creó un ser que pudiera vivir en una gravitación apegado a la tierra, adorándole a Él. Y creó al hombre. Creó primero al hombre, vio que era bueno y que estaba solo y le dio una compañera. Y ambos lo creó con un soplo. El soplo es energía, es espíritu, es rúa de Dios. ¿Oye? Ese es el rúa. Ese rúa, que es el soplo de Dios, es lo que está en nosotros, que se llama Espíritu Santo. Se llama en el hebreo Ruach HaKodesh. ¿Lo ven? ¿Ok? ¿Dónde está la pregunta, pastora? Estamos. Eso es importante que ustedes lo puedan mirar para que puedan entender de dónde salimos, hacia dónde vamos y quiénes somos y seremos. Porque finalmente terminaremos siendo seres espirituales, incorpóreos, pero corporalmente espiritual. Y nos conoceremos unos a los otros, tal y como fuimos. Alaba, lo dice la palabra. Amén, estamos claros ahí. Vamos a ver. Entonces, separar a los justos de los injustos. Mateo 13, déle dar atrás a Mateo 13, ahorita estábamos allí. Mateo 13, 39 y 49. Mateo 13, 39 y 49. Dice, esto es importante porque fíjate que Mateo nos trae esto como una parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Pero específicamente dice, Mateo 13, 39, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Bien, el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo sembró el mal, obviamente, está claro. La siega es el fin del siglo. Y esto es importante porque esa siega de fin de siglo recae en la responsabilidad de nosotros que conocemos el bien, pero que también conocemos el mal. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a hacer el bien, no puede estar el mal en nosotros. Por lo tanto, tenemos que saber deshacer el mal para mantenernos haciendo el bien. Pero a la misma vez esto es importante, porque el conocimiento del mal te hace mantener a ti caminando en el bien. De manera que si el pueblo hebreo no hubiera tenido los egipcios detrás, cuando llegó al Mar Rojo, no hubieran caminado por la presión emocional que tenía del enemigo y no hubieran visto el milagro de abrirse el mar. ¿Cómo usted no va a poder ver la gloria de Dios si detrás no hay un aguijón que lo obliga a caminar hacia el bien? ¿Lo pueden ver? Y eso responde a la pregunta que hicieron por televisión, que por qué Dios no acababa con el diablo de una vez y por todas. Calmen. Porque el diablo, al fin y al cabo, es manejado por Dios. ¿Ok? ¿Lo pueden ver?
Por eso es que yo me paso diciéndole a ustedes, si el que tiene que tener miedo es el diablo, no, usted no tiene que tener miedo a eso. Es el que tiene que correrle es él. No hay que tenerle miedo, en lo absoluto. Ok, el próximo versículo es el 49, que dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. ¿Quiénes son los malos? Los que creyeron que no se podían mantener haciendo el bien y como quiera le iba a salir bien las cosas. ¿Y quiénes van a ser los justos? Los que decidieron sacrificarse pagando el precio de mantenerse en el bien, no importándole el costo, porque al final vieron que valió la pena mantenerse caminando en el bien. En Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Por qué? Porque el precio al final que vamos a cobrar de haber hecho las cosas bien, nada ni nadie lo puede pagar, excepto aquel que murió por nosotros. Esto es como la esposa del boxeador. El boxeador va allí, da muchos puños, agarra puño, da puño, agarra puño, da puño. Al final gana. Y le dan qué sé yo cuántos millones. ¿Y quién es el que más va a disfrutar de los millones? Sus hijos, su esposa y las amistades. ¿Es así o no es así? Exactamente lo mismo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esa familia estuvo sacrificándose para que él fuera campeón y él logró llegar al campeonato. Bueno, pero en el caso similar, el paralelismo está en la parábola donde hemos reconocido el triunfo de él y disfrutamos del bien que él nos da. Y nos mantenemos caminando en ese bien porque sabemos que al final, semejante a él, seremos glorificados como fue glorificado el Hijo delante del Padre. Amén. Entonces, si sabemos esto y vivimos para esto, entonces reconocemos que por él, de él y para él son todas las cosas que hacemos y que él sustenta todo lo que somos y seremos hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque sin él nada puede existir y él lo sustenta todo. ¿Sabe por qué decimos esto? Porque en su nombre existe el potencial creativo de todas las cosas que vemos y aún aquellas que no vemos. Y de toda la constelación y el universo existencial, todo fue creado por él. Por lo tanto, todo es de él, por él y para él. Y de él se sustentan todas las cosas. Porque la esencia de la vida misma es existencialmente en su nombre, Yahweh. Yahweh es el nombre judío, el nombre original de él, que es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Lo pueden ver, preguntas, dudas. No quiero que se queden con huecos de dudas. Es importante, estamos en guerra. Estamos en guerra. Acuérdese que antes de irme a las convenciones yo le decía a usted que cuando estamos en guerra, para usted saber que su compañero que venía de frente es similar a usted, había un código. Y ese código usted se lo preguntaba al que venía. Y ese código, Juan, el ejército, ustedes lo saben, Marco, que ese código tenía que ser el que a mí me dieron estas 24 horas. Si tú me lo cambiabas, yo te voy a disparar y te voy a matar. Similarmente, así es aquí. Te pueden decir muchas cosas buenas, pero al final celebré la verdad. Si la codificación es 24, 48, 96, pero terminaste diciendo 28, 46 y me dijiste en vez de 46, 42, yo te voy a disparar. ¿Por qué? Porque sabe que frente a una verdad, al final tú vas a encontrar por discernimiento de espíritu una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se sale de esa codificación, que ya es dada por Dios, intrínsecamente en su nombre, que viene a través del Rúa de Dios a nuestra vida, que es su Espíritu Santo, tiene una codificación. Y esa codificación está escrita numéricamente en numerología en esta palabra. Ya hablaremos de la numerología. Y esa numerología tiene que ser consona y concuerda y armónica en lo que Él es. No es lo que a mí me parece ser. No es que se ve más bonito. Es que me dio pena. Es que hay bendito. Eso no es de Dios, hermano. Es lo que es de Dios. Ay, yo callé la mentira porque no quise ofender. Es porque, tú sabes, es políticamente más bonito. No, eso no es así. Lo que usted tiene que hacer conforme a la luz de esta palabra de Dios, lo tiene que hacer punto y se acabó.
Usted no puede venirme a decir, yo no me meto droga, si el Espíritu Santo sabe y me ha dicho que usted se mete droga. ¿A quién usted va a engañar? ¿A Dios usted va a engañar? Está equivocado. A él no lo va a engañar nadie. Se engaña usted. Y el mentiroso es usted, y el que se pierde en la salvación es usted. Y nosotros tenemos que hacer así. ¿Por qué? Porque la pureza y la integridad del ser se responde con la verdad absoluta de él. Y como él es cierto y verdadero, no puede usted dañar nada de eso. Entonces yo me pregunto a veces, ¿por qué la gente murmura? ¿Por qué la gente habla lo que no tiene que hablar? ¿Por qué la gente critica? Dios no está en el asunto, hermano. Está la desintegración de la degeneración humanística en el comentario, que de Dios no proviene. Tenemos que aprender. Entonces, si queremos autoridad, tenemos que mantenerlo en la integridad. Valga la redundancia. Amén. Seguimos. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, voy otra vez para atrás. 1 y 2. Déjame yo buscarlo para leerlo también, porque nuestros amigos por internet, espero que lo estén buscando, pero por si acaso vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Fíjate que la acción de atar a Satanás por 1000 años está en manos de un ángel. Y cuando usted se da cuenta que ni siquiera Dios se molesta en mandarle a un arcángel, manda un ángel a atar a Satanás. ¿Qué poder puede tener Satanás delante del poder del Dios vivo que vive en usted a través del Espíritu Santo? Por eso es que yo le digo que usted no le puede tener miedo a esto, porque el que está derrotado es él. Pero usted tiene que entender su posición. Y él dice en la palabra que nos hizo poco menor que los ángeles. Y Satanás es atado por un ángel. ¿Qué miedo puede tener un creyente firme en la palabra de Dios a Satanás? Ninguno. Ninguno. El que usted le pueda dar creyendo que por falta del conocimiento de la palabra de Dios lo engrandece a él. ¿Sí? No hay que tenerle miedo. Él está derrotado. Pero no solamente que usted sepa que dice la palabra que está derrotado, usted entienda que es demasiado de pequeño ante el poder de Dios. Y si Dios se preocupa por cada uno de nosotros, y se preocupa aún más que los mismos pajaritos que no trabajan, de ponernos en una acción dinámica superior a ellos y sustentarnos, ¿cuánto más nos dará en autoridad para ayudar a la derrota de Satanás? ¿Sabe dónde tú y yo lo vamos a derrotar? Ganando vida para Cristo. Ahí donde lo vamos a derrotar. Pero para ganar almas para Cristo, tenemos que estar limpios espiritualmente, para poder hacerle la guerra y derrotarlo en autoridad y poder. Bien, vamos a seguir leyendo esto. Dice, los ángeles mensajeros son los que usualmente se relacionan con el creyente en términos de la guerra espiritual. Ellos interpretan la voluntad de Dios, protegen, proveen guía, traen respuesta a las oraciones, anuncian, advierten, instruyen, traen juicio, animan, sustentan, libertan e intercede a favor de los creyentes en la batalla. Fíjense que esto es importante y relatamos antes de yo irme a las convenciones, de que cuando Jesús estaba en Getsemaní, Dios le puso ángeles ayudándole a orar. ¿Y qué pasó? El Getsemaní, él vivió en carne propia la crucifixión antes de ir al Calvario. Y antes de ir al Calvario, él venció a Satanás. Por eso el creyente de rodillas va a vencer a Satanás aún antes que las circunstancias sean cambiadas a favor de él. ¿Por qué? Porque primero todo, y tenemos que entender, y lo digo de repaso, todo lo que ocurre en el mundo físico, primero ocurre en el mundo espiritual. Y cuando en el mundo espiritual se desata a favor
de la batalla del creyente, entonces el mundo terrenal cambia. ¿Por qué eso es así? Porque en su nombre está la victoria del creyente. Pero para que la victoria del creyente sea realmente clara, tiene que ser existencialmente verdadero uno juntamente con Él. Y esa verdad absoluta de juntamente con Él es la que te da la victoria. ¿Por qué te da la victoria? Porque aprendes a pensar como Él piensa. Aprendes a orar como Él ora. Aprendes a mirar con los ojos espirituales que Él mira, no con los tuyos terrenales, con los ojos de Cristo, los ojos espirituales. Aprendes a escucharlo con los oídos espirituales. Entonces te conviertes una juntamente con Él y vas a la orden energética, la orden espiritual, la orden del comando de los ángeles en favor tuyo, para que todo el ámbito que te está perjudicando venga a favor tuyo. Por eso es que ocurre. Y eso viene del tercer cielo, porque Él no está en el segundo cielo. El segundo cielo está en las huestes de maldad. Baja del tercer cielo y penetra hasta el primer cielo que tú y yo vivimos. Porque hay poder en su nombre. Y es el mismo que Él quiere depositar en nosotros cuando correspondemos con las actitudes, el pensamiento, las palabras, el testimonio de su verdad en nosotros. Por eso es que esto no es religiosidad. Por eso es que esto no es nombre de iglesia. Tenemos que tener un nombre para identificarnos, pero nada que ver. Tú dices ser cristiano y tú lo pruebas por la palabra. Y ahí es que tú sabes quién es y quién no es. ¿Sabes qué? También los demonios lo saben. Por eso tienes que vivir en la santidad del poder de su presencia. Porque quien no está ahí no tiene autoridad. Tú no puedes ser bueno aquí y malo allá en el estacionamiento. O bueno aquí y malo en tu trabajo. O bueno aquí y malo en la barbería. O bueno aquí y malo en el banco. Y hacer las cosas como tú quieres y como te dé la gana. Y aquí presentar una cara. A Dios no le engaña a nadie, hermano. Y cuando vas a hacer un reclamo de autoridad y de poder, se te vira la tortilla al revés. Porque no tienes ninguna autoridad. Y tampoco puedes decir, no, yo no me meto con eso, porque eso no se meta conmigo. Es un disparate. La guerra espiritual es 24/7. Sí, se lo digo porque hoy el otro día una predicación, sí, un disparate. No, yo no me meto con el guerra espiritual para que no se meta conmigo. Ya está metido contigo. Ya está metido contigo. Todo el tiempo. Pero hay gente que dice eso y se presta a la televisión para verlo. Qué triste eso. Muchos disparates. Pero vamos enseñándonos con eso. Bueno, seguimos el segundo párrafo. Dice, muchos creyentes no se han aprovechado de la ayuda disponible de parte de los ángeles porque no están enseñados con relación a su función en la guerra espiritual. Ellos son espíritus ministradores y pueden ministrar para ti como también para ti como también para otras personas, debe decir. Puedes pedirle a Dios que despache ángeles para asistir en la batalla. El rey David hizo esto y oró de esta manera. Y el ángel, pero es pidiéndole a Dios primero, no a los ángeles directos. Dice, y el ángel de Jehová los acose, y el ángel de Jehová los persiga. Salmo 35, versículos 5 y 6. ¿Qué nos está enseñando esto? Usted no va a decirle al Señor lo que Él tiene que hacer, pero le puede peticionar que Dios envíe ángeles en su ayuda. Pero no le puede peticionar, ángel, arcángel Miguel, ayúdame con esto. ¿Por qué no puede hacer eso? Vamos a hablar de eso. Se sale del orden. Al usted salirse del orden, ¿qué es lo contrario al orden? Desorden. Y al entrar en desorden, ¿quién entra? Satanás, el enemigo. Porque Belcebú está en el desorden. ¿Por qué está en el desorden? Porque en su origen, con la formación de su nombre, cuando estaba la formación de Yahweh, él estaba al inverso del orden en la última letra. Y cuando usted vierte el orden, es como si usted empezara a leer al revés. Por eso se establece un orden. Y eso lo hablaremos en detalle cuando entremos en numerología. Pero para que vaya entendiendo por qué el desorden abre la puerta al enemigo.
Si usted ve que usted funciona de una vida de una forma desordenada, que usted no puede articular las cosas en el orden armónico, como dice la palabra de Dios, que su vida es un desastre en la organización, el enemigo le está haciendo salsa. ¿Por qué? Porque en el desorden es lo que él logra desarticularlo para sacarla de la armonía que Dios quiere establecer en usted. No puede haber armonía en el desorden, hay armonía en el orden. Hay desarmonía en el desorden. ¿Lo pueden ver? Entonces, él trata de eso. ¿Cómo lo logra en la iglesia? Pues, haciendo que la gente no siga las instrucciones previas que se le dan, no rindiendo cuenta, no haciendo lo que dice la palabra de Dios y escoger lo mejor de dos mundos. Eso es desorden. Y eso es desorganización. Y eso es desarmonía de lo que es Dios. Esa desarmonía es lo que está provocando que el pueblo de Dios camine contrario y muchas veces a espaldas de Dios. ¿Lo pueden ver? Dios es un Dios de orden y lo dice su palabra, pero la gente dice, pero si el resultado va a ser el mismo, porque 2 y 3 es lo mismo que 5, y 3 y 2 es lo mismo que 5. Es la mentalidad del hombre. Pero no es así con Dios. ¿Por qué no es así con Dios? No es así con Dios porque la letra uniforme de su nombre tiene un orden y cada letra tiene un número. Y ese número y ese orden se tiene que seguir para que el resultado final sea lo que tú y yo tenemos que ser, uno con Él. ¿Lo pueden ver? Esto es un poquito profundo, pero yo voy con calma. Entonces, ahí vamos a entender por qué no podemos estar en el desorden. Pero si tu pastor no lo va a saber, vente, vámonos para allá. Y dice, ¿verdad? No, eso no es nada. Voy para allá. Y entraste en el desorden. Y allá te pasó algo, y el enemigo te hizo un gancho, y a lo mejor te enamoró. Y tú dices, pero se ve bien esto. Y esto como que me gusta, pero no. Y eso te sigue trabajando. Y cuando viene a ver, te metió el completo desorden. Porque por una pizca de un orden, caes en desorden. Son ejemplos que les traigo vivenciales, pero se los estoy dando en conjugación de la teología. ¿Por qué? Porque el orden es importante. Muy importante. Pues imagínense, si el corazón enviara la sangre al revés del orden establecido por Dios, ¿viviríamos alguno? No podemos. Si la sangre no fuera llevada a los pulmones para oxigenarnos, ¿se oxigenaría la sangre con los intestinos? Imposible. O con el cerebro, imposible. Entonces tenemos que entender que hay un orden establecido que se tiene que cumplir en todos nosotros. Cuando no estamos en el orden, se pierde lo que se llama la homeostasia, que es el balance armónico del Creador. ¿Lo ven? Y ese balance armónico con el Creador tiene que estar existencialmente siempre presente en nosotros, para que nosotros podamos caminar en unión a nuestro Padre Celestial en todo momento. Entonces, cuando caminamos en unión a Él, entonces establecemos lo que Él quiere establecer en nosotros, no lo que nosotros queremos establecer, sino lo que Él quiere, que se llama destino profético. Y el destino profético en nosotros tiene un orden establecido y un tiempo de cumplimiento. Por eso hay gente que adelanta su muerte antes de su bendición, porque se salen de ese orden y el destino profético nunca se cumple en ellos. Por eso vemos que hay en el cementerio tantas cosas que debieron haber ocurrido en favor de sus hijos y nunca ocurrieron, porque se salieron del orden. ¿Lo ven? ¿Amén? Ah, no, si no conoce el orden, olvídate de eso. Pero cuando Él te llama, ¿sabes que hay más gente apartada del Evangelio que los que estamos en el Evangelio? ¿Por qué? Porque nunca se le predicó el Evangelio real. Pero cada cual asuma la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Y yo hago lo que Él me mandó. Yo lo solté todo para servirle a Él. Y por eso estamos aquí. Pero yo me preocupo de lo que a mí me toca. Y que cada uno de nosotros tiene que preocuparse de lo que le toca hacer, para que esa responsabilidad sea consono con lo que Él nos manda hacer. Amén. Entonces, advertencias importantes. Ya se nos está yendo el tiempo demasiado rápido. No adorarlo. No has de adorar a los ángeles.
Vamos a leer Colosenses 2:18. Sí, Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. 2, versículo 18. Dice así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Fíjate que esto no habla de que la base de autoridad nuestra tiene que estar en la pureza de la integridad de una vida consagrada a Jesús. Porque cuando nuestra vida se mantiene en integridad y en esa pureza, entonces el fluir del Espíritu Santo en la revelación, en el discernimiento, en el apoyo de la guerra espiritual de los ángeles que Dios enviará en favor de lo que tenemos que hacer, se va a cumplir en plena libertad. ¿Por qué no se cumple con plena libertad si hacemos lo contrario? Porque cuando oramos, cuando entramos en guerra, no tenemos la autoridad cimentada en la pureza de la integridad de la cruz del Calvario. Al no tener esa pureza en la integridad, el enemigo le dice: oye, no puedes bendecirlo. Lo lamento, el tipo no diezmó. Él te está orando por libertad financiera. Lo lamento, no se lo puedes dar. No, porque él quiere que sus hijos vengan al camino. No tiene autoridad para pedírselo. ¿Sabes lo que está diciendo, verdad? Ah, pero yo estoy pidiendo conforme a la palabra. Pero tú que estás pidiendo la oración, ¿estás como tienes que estar? Entonces, ¿con qué autoridad Dios tiene que mandar el mensaje a favor tuyo? Tienes que estar en la posición correcta, hermano. Si tú estás en guerra espiritual y tú eres ministro del Evangelio y ministro de tu casa y patriarca de tu casa, el primer ejemplo de pureza e integridad lo tienes que dar tú. ¿Para qué? Para que semejantemente todo lo demás corra paralelo a ti. Si no, ese pedido no va a bajar. Mira, si estando en pureza, integridad y guerra, imagínate si tú no estás integrado, como tiene que ser. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Te apartas del Evangelio y te vas al mundo. Y eso es lo que está pasando con las iglesias. Las iglesias han cedido la autoridad al enemigo porque no están caminando en el andar correcto delante de Dios. Y ese es el problema. Y por eso usted ve que cuando te tira el promedio de las iglesias, de 10 iglesias, solamente 2 están en evangelio sano, cristocéntrico. El resto están en otras cosas que no vienen al traste. Y no están preparando a la gente para el rapto. La razón tuya y mía de existir alabando a un rey, de reyes y señor de señores, es que nos preparemos para el regalo más grande de nuestra vida, que es la salvación en el rapto. ¿Para qué vivimos si no es para eso? Sí, tenemos que cumplir con los que nos mandan las cosas aquí y tenemos que trabajar para hacer las cosas. Claro que sí, lo tenemos que hacer. Pero la esencia de tu corazón y tu ser tiene que estar consono con tu Creador. Porque si no, ¿para qué hemos venido a vivir? ¿De qué le vale al hombre granjear las cosas de este mundo y perder su salvación? ¿Lo dice la palabra? De nada le sirve. Entonces, tenemos que prepararnos para este momento. Y esto no interfiere con que tú tengas lo que tengas que tener, nada que ver. La gente malinterpreta esto por desconocimiento. Tú puedes gozar de las cosas del mundo que Dios te da, buenas, sanas, agradables y perfectas, y eso no tiene nada de interrupción con tu salvación. La gente pentecostal equivocada del antaño creía que la humildad estaba en la pobreza. Y eso es un disparate, hermano. Un disparate. Usted puede ser un cristiano viviendo con todas las facilidades de este mundo, porque Dios se la permitió que la tuviera, y glorificar al Padre, y tener todas esas cosas que Dios le dio por estiércol, por amor a su nombre. Amén. Y nos ubicamos donde estamos. Dáselo fuerte, que es para Rey de Reyes y Señor de Señores. No acabamos.
Preguntas de esto que hemos estado hablando hasta ahora. Pero usted va a acabar esto la próxima martes, esto hay que acabarlo. Preguntas, dudas, no hay dudas, estamos claritos, ¿verdad? Para aquellos que están por internet, sírvase a hacer las preguntas vía internet, que le estaremos prontamente respondiendo su pregunta. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Estuvo ubicado, sintonizado en la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión.